Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y tratando de atender los mayores detalles que nos encontramos en esta carta que estamos examinando para nuestra edificación de la carta a los Colosenses. Vamos a tratar de terminar hoy nuestra división número 3, que es hasta el verso 17, y si el Señor permite, tratar de empezar la división número 4. Bueno, si podemos mirar qué bueno que es la manera en que estamos estudiando, hermano, y notar un detalle que está a la vista. Por ejemplo, el verso 1 del capítulo 4 corresponde al capítulo 3 de la división que encontramos nosotros en nuestra Biblia. El capítulo 4 está hablando de los amos y el capítulo 3 termina hablando de los siervos. Como vemos que adecuado que es la manera en que estamos aprendiendo, hermanos. Y recién en el verso 2 del capítulo 2 toca otro tema, y recién divide otro tema: perseverar en oración. Gracias al Señor, hermanos. Nos vamos al verso 16 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría. Bueno, la palabra sabiduría ya hemos estudiado ya al principio, hermano, en el capítulo 1. Para, si usted desea hacer memoria o repasar, bueno, le invito a que pueda escuchar los primeros audios, hermano, de este estudio, donde hemos tratado de desarrollar un poco complejo para nuestra comprensión qué significa sabiduría. Pero acá encontramos una enseñanza y una exhortación. La palabra de Cristo more en abundancia. Vemos que el propósito de esa palabra es enseñarnos y exhortarnos. Bueno, esta palabra enseñanza es que seamos adoctrinados, ¿no? Que seamos adoctrinados, y la doctrina nos forma, hermanos. La doctrina forma nuestro carácter, nos establece, nos afirma. Necesitamos la doctrina porque la doctrina es el cimiento del edificio. Es lo que a nosotros nos va a mantener firmes. Es la palabra de Cristo, no es la palabra del hombre. Qué importante que es entender esto, hermanos. No es la palabra del hermano o de la hermana o de una denominación o algún reglamento que pueda implementar el hombre, ¿sí? No son decretos inescriturales. Es la palabra de Cristo. La palabra que el apóstol Pablo estaba dando la enseñanza era la palabra de Cristo. Y toda la Biblia constituye la palabra de Cristo. Tenemos que estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tenemos que estar más que seguros, hermano, y descansar en que Dios reveló todos sus propósitos al hombre, al creyente, a su iglesia, para que nosotros le conozcamos y crezcamos en el conocimiento de la verdad a través de la Biblia. Bueno, la palabra de Cristo tiene que habitar, como hemos dicho anteriormente, hacer una habitación en nosotros. Su palabra, porque su palabra quiere obrar, hermano. Dios habló y su palabra viene a nuestras vidas, y esa palabra no se queda quieta. Está trabajando en nosotros, quiere obrar constantemente, quiere edificarnos a nosotros, pero también esa misma palabra que entró en nuestro corazón quiere salir por nuestra boca. Vemos, hermano, en este proceso que la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe se produce por la palabra, y esta va directamente a nuestro corazón cuando oímos la palabra de verdad. Y de nuestro corazón quiere salir por nuestra boca. ¿Para qué? Para dar enseñanza y para exhortar. Necesitamos que la palabra de Cristo sea abundante en nosotros. Notamos, hermano, qué necesario que es que la palabra esté completamente
en nosotros, gravitando, y que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, vamos a ver cómo la esposa de Cristo se prepara, la esposa de Cristo batalla. Vemos, perdón, en el capítulo 6, hermanos, vemos a la esposa de Cristo preparada para la batalla. La compañía de esposas serán santos fieles que van a pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Y para pelear esta batalla de la fe, vamos a mirar el verso 14 del capítulo 6. Está pues firmes. Vemos una firmeza, hermanos. Eso viene con la doctrina, con la enseñanza. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Tenemos que tener la verdad como un cinturón. Bueno, hoy el cinturón que usamos mayormente los varones no es el mismo cinturón que usaban en el tiempo antiguo, y mucho menos esta vestimenta que nos presenta de un soldado romano, que era el ejército o la vestimenta más aparentemente más completa en el guerrero de este tiempo. Era algo que verdaderamente sostenía completamente el cuerpo y estaba rodeando el lomo, ¿sí? Todo el lomo del hombre, de tal manera que lo hacía estar, primero que nada, su cuerpo estaba bien derecho, toda su espalda, lo hacía estar bien derecho. Bueno, hoy por ejemplo estamos acostumbrados a sentarnos mal, nuestra columna se dobla todo porque nos sentamos nomás y ya nos tiramos. Bueno, hemos perdido la noción de lo que es que nuestro cuerpo esté derecho. Pero es muy útil que el guerrero sepa pararse bien, ¿sí? Sepa pararse bien, sepa estar firme, derecho, bien parado. ¿Por qué? Porque imagínense un soldado que esté con la columna todo torcida, desganado. Para empezar, que ya muestra un desgano, un desinterés por la alerta. Viene el enemigo y cualquier vientito lo va a tumbar. Pero no, acá nos muestra que está ceñido el lomo del guerrero y lo mantiene bien parado, atento, alerta. Y necesitamos, hermanos, que la palabra de Cristo nos ciña, nos ajuste y nos haga diestros, nos ponga derechos, nos dé una firmeza, y necesitamos la verdad, hermanos. Necesitamos la verdad para enseñar, para adoctrinarnos unos a otros. Para adoctrinarnos unos a otros necesitamos los santos, que la palabra de Cristo habite en abundancia de nosotros. Dios quiere que en los santos su palabra habite en abundancia. No es solamente en los predicadores, hermanos, ¿sí? Hay un gran error, hay una gran confusión, que solamente los predicadores deben conocer todo el consejo de Dios. Y necesitamos comprender que todos los santos deben recibir todo el consejo de Dios. Todos los santos tienen la oportunidad de alcanzar lo mejor de Dios. Y generalmente en este tiempo el santo que no trabaja en la predicación de la palabra cree que él no tiene la responsabilidad y la gracia y el privilegio de conocer toda la Escritura. Bueno, esto es un error, porque cada santo tenemos que trabajar y luchar y pelear la buena batalla
de la fe. Y tenemos que crecer con la palabra de Cristo. Y también tenemos la gracia de poder enseñarnos unos a otros. Por eso vamos de nuevo a Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, dice, este mensaje ahora es para toda la iglesia, en Colosa, para todos los santos que estamos en el lugar de la corrección y estamos siendo corregidos, hermanos. Por eso que estamos escuchando esta palabra, y si usted no está recibiendo la palabra de Cristo en abundancia, bueno, hoy Dios le quiere corregir, le está dando esta corrección, le quiere amoldar, quiere afirmarle y ponerle, le quiere establecer bien el Señor en su gracia. ¿Por qué? Porque quiere usarle, hermano y hermana, quiere usarle el Señor. A todos los santos quiere usar. En cualquier lugar donde nosotros nos movamos, quiere usarnos el Señor. Y encontramos también la palabra exhortándonos los unos a los otros. Vemos que esta responsabilidad y este gran privilegio no es solamente para los predicadores. Vemos que los santos tienen el privilegio de poder ser útiles en la congregación y estar preparados para cuando Dios disponga a que podamos dar una enseñanza por medio de la palabra. La palabra es lo que hace todo, hermano. No podemos enseñar sin la palabra, mucho menos exhortar. Bueno, la palabra exhortar, quiero que veamos un poco este significado de la palabra exhortar. La palabra exhortar significa llamar la atención. No llamar la atención de uno que hace ridiculeces, hermano, ¿sí? Sino de llamar la atención, de amonestar. Eso es lo que quiere decir. Una amonestación. Pero fíjense, esta reprensión suave. Esa es la exhortación de la palabra de la gracia. Una reprensión suave o advertencia. No nos podemos guiar la manera de que Juan el Bautista acusó a Herodes de que era un adúltero. Eso era la ley, hermano, y es una manera dura de acusar a un hombre impío, ¿sí? Nosotros debemos aprender a tratarnos con suavidad, ¿no? Por eso es necesario estudiar cada palabra y aplicarla a nuestra vida de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Porque vamos a ir viendo que cómo alabamos al Señor con cánticos, con salmos, hinos y cánticos espirituales, pero con la gracia en nuestro corazón. No puede haber en el corazón ley, porque eso no va a presentar una alabanza completa al Señor. No, ni alaba a Dios, hermano, el corazón con ley, ¿sí? El corazón con ley no alaba a Dios, hermano. Bueno, entonces decimos que es una advertencia suave, suavidad, como alguien que acaricia, que te abraza, te mima. Así viene a ser esta exhortación que nos presenta la palabra. O dice regañar gentilmente, es una amonestación. Pero hermano, esto solamente si la palabra de Cristo mora o habita en abundancia en nosotros. Y en toda sabiduría también, en abundancia y en toda sabiduría, para enseñar y exhortarnos los unos a los otros. Y vemos la aplicación de la manera de enseñar y la manera de exhortar. Parece ser que la enseñanza viene a través de las canciones. Qué interesante este verso. Dice, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con salmos. Vemos las herramientas para la enseñanza. Con salmos. Bueno, la palabra salmo significa una melodía utilizando un instrumento de cuerda generalmente. Eso lo es explícitamente un instrumento de cuerda. Bueno, vemos que hay doctrinas que dicen que los instrumentos son de Satanás, ¿no? Para escuchar cerca de Centroamérica, más o menos, hay doctrinas que dicen que los instrumentos, la guitarra, bueno, son de Satanás. Y ahí donde vamos a ver muchos
hermanos que han antiguos, pero solamente oías voces, solamente con la voz, no hay instrumentos. Bueno, porque no han entendido la verdad. Acá Pablo está citando los salmos, más allá de que sea una melodía que utiliza instrumentos de cuerda. Está hablando de los salmos, del libro de los salmos, hermanos, ¿sí? Está hablando del libro de los salmos. Bueno, por ejemplo, encontramos que el Señor Jesús, cuando en la última cena, encontramos que, bueno, dice la palabra que cantaron el salmo. No nos especifica qué salmo fue el que cantaron, pero en la Pascua tenían costumbre de cantar salmos pascuales. Que, bueno, oportunamente vamos a mirar cuáles son esos salmos. Generalmente los que escribió Moisés, o bueno, algunos de David, que nos habla de la Pascua. Y bueno, tenemos que entender, hermano, qué hermoso que es cantar los salmos. Gracias a Dios que hemos recibido en este tiempo muchos salmos que, bueno, algunos hermanos han dado la aplicación correcta para que podamos cantarla, ¿no es cierto? En nuestro idioma, y bueno, así. También algunos le han puesto melodía, y gracias al Señor vamos aprendiendo a cantar los salmos. Y encontramos los himnos. Bueno, los himnos tienen su particularidad, que tiene una estructura particular. Tiene una estructura particular con estrofas, repeticiones varias repeticiones, pausas. Bueno, ese es un himno particularmente, que estamos en estos tiempos donde los himnos han sido muy desechados y han sido reemplazados por canciones románticas, con alguna que otra letra que aparenta ser bíblica, o porque menciona a Dios o Jesús. Bueno, hay mucho romanticismo. Pero vemos que el modelo bíblico está siendo reemplazado en este tiempo. Y eso no alaba, no enaltece el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Salmos e himnos, ¿no? Salmos e himnos. Pero tenemos que entender que todo esto tiene que ser conforme a la palabra. Palabra en abundancia encima. Y con toda sabiduría. Bueno, ahí los himnos tienen que estar bien aplicados con la palabra. Y dice canciones espirituales. Esto nos da totalmente el entendimiento, hermano, que si es espiritual, ¿de dónde proviene esta canción, hermano? Podemos citar, por ejemplo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver donde, bueno, ahí encontramos la doctrina de todo lo que tenemos en Cristo. En el verso 3 tenemos, bendito el Dios y Padre, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Bueno, la bendición espiritual y la canción espiritual proviene del Espíritu, pero es dado desde los cielos, es dado, hermanos. La bendición espiritual es dado por Dios, Y las canciones espirituales son dados por Dios. Alguno que otro hermano que ha tenido la experiencia de poder componer, aunque sea un coro de 2 renglones, puede afirmar si esta canción que compuso se la dio Dios o no. Cada uno va a examinar si ha escuchado alguna alabanza que ha movido todo nuestro ser y nuestro corazón y nos guía a Dios. Esa es una canción espiritual, hermano. Primero que nada, provino del cielo. Provino del cielo. Y nos hace enaltecer en espíritu a nuestro Señor. ¿Sí? Todo esto, hermanos, tiene que estar con gracia en nuestro corazón. Dice, con gracia cantando. Esa es la entonación del creyente.
ese debe ser la manera de entonar un salmo, un himno, una canción espiritual del creyente. Generalmente los hombres estamos acostumbrados a no querer cantar con energía, con ganas, si alguno que otro hermano no lleva una tonada de acuerdo a la regla terrenal, Pero callamos si es que la alabanza tiene una voz muy prominente, pero el corazón tiene ley, y ahí no decimos nada. Cuando es conforme en la melodía celestial, la tonada celestial, callamos, pero cuando es la tonada terrenal, ahí los hermanos decimos, qué hermoso, cómo canta el hermano, qué espiritual, me regocijo, y quiero llorar y tirarme al suelo, pero hermanos, ¿es verdaderamente conforme la palabra? ¿Es un cántico espiritual? ¿Está con gracia en nuestro corazón y en el corazón del que canta? Bueno, esa es la tonada celestial. Con gracia en nuestros corazones. Y la gracia verdaderamente produce gozo, produce paz, produce alegría. Esa es la manera, que queda evidente en los cultos de hoy. Si hay gracia, no hay gracia. Generalmente, cuando no está la gracia en el corazón, las canciones, por más tonada terrenal muy armoniosa que exista y los mejores instrumentos y que haya tenido diplomado en música y hayan cantado muchos escenarios, si no está la gracia, hermano, va a ser una alabanza fría, religiosa y con una cara infeliz. Esa es la manera de detectar que no está la gracia, hermano. Seguro que más de uno de nosotros hemos visto ya este corazón que no tiene la gracia. ¿Cuántos cultos habremos compartido y hemos sido partícipes de estas canciones sin gracia en el corazón? La gracia hace feliz a los creyentes. La gracia hace que el creyente sea agradecido, como leímos en el verso 15. ¿Por qué? Porque la paz de Dios gobierna el corazón del santo. Ser agradecido, dice, el que tiene su corazón lleno de la gracia de Dios, está contento, está alegre, quiere agradecer a su Señor, quiere exaltarle. Y por más que su voz y su manera de entonar tal vez no sea muy buena, él quiere gritar y hacer escuchar a todos que él está feliz por su Señor. Dice el salmista, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Imagínense que el cuerpo pueda entonar una canción. Estaba tan desesperado el salmista que hasta salía una voz de su cuerpo y de su corazón. Por más que tenía él su garganta y su voz, le pone una voz a su cuerpo, a su corazón. La manera quería tanto a Dios en agradecimiento por su gracia, que hasta su mismo cuerpo estaba exhalando al Señor, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Bueno, así es la gracia, cuando la recibimos por la fe, verdaderamente transforma los corazones. Y podemos decir que ese es el secreto de la alabanza y la adoración. Bíblicamente ese es el secreto, esa es la manera bíblica de poder adorar, alabar y exaltar a nuestro sublime Dios, el canto con gracia. Nosotros vamos a reconocer cuando comprendemos la palabra de Cristo mora en abundancia, nosotros vamos a ver cuando un hermano tiene gracia en su corazón. Porque lo único que le interesa es exaltar a Cristo, alabarle y está contento el hermano. En cambio el corazón que tiene ley y que quiere constantemente hacer observancias carnales y esfuerzos religiosos, no es nada atractivo para la fe. Produce desánimo y no permite que el Dios incline su oído para escuchar esta canción.
Imagínense, hermano, que cuando el corazón del creyente tiene la gracia entonando la alabanza, el cielo queda en silencio, hermano, para escuchar. Queda en silencio, hermano, el cielo para escuchar la alabanza de los redimidos. Porque la gracia está exaltando al Cristo de la gloria. La gracia en los corazones hace feliz a los creyentes, hermano. Hace feliz a los creyentes. No nos podemos olvidar de esto, hermano. La gracia produce gozo. Gozo, hermano. Y ese gozo cambia el semblante de los creyentes. Cambia el semblante, cambia toda la vida del creyente, la gracia. Pero la ley cambia también el semblante del hombre. La ley hace que el semblante del hombre sea rígido, sea amargo. Como podemos ver en el verso 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Bueno, otra versión dice: no seáis amargos con ellas, no seáis ásperos con ellas. Bueno, cuando estaba leyendo un poco estas alabanzas, yo vi al marido siendo amargo con la esposa y dije, me acordé porque estaba compartiendo mate con mi esposa, y ella me dice: bueno, te doy, pero está amargo. Me dice, yo ya sabía lo que me venía, lo que iba a tomar, y tomé. Cambió mi cara, hermano. Tuve que cerrar el ojo y hasta la lengua toca, hasta las entrañas parece que cambia, hermano, cuando hay algo amargo. Y bueno, así, hermano, es la alabanza también. El cambia todo el semblante del creyente, es amargo. La ley produce amargura, produce desánimo. Pero la gracia verdaderamente parece ser cuando esa alegría, hermano, esa bebida fresca que viene a nuestra vida y nos da el ánimo, ¿no? Nos da el ánimo, ese aire que respiramos, hermano, que es esa fuerza, hermano, que el Señor nos da. Esa es la gracia, para que nosotros entonemos todo lo que tenemos en nuestro corazón agradecido, levantarlo hacia el cielo, entonarlo para exaltar al Señor, ¿no? Con gracia en nuestros corazones al Señor. Vemos que la alabanza es al Señor, al Señor. Y terminamos la división número 3, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Vemos acá el señorío de Cristo y vemos que Cristo viene a ser el Señor en todo, ¿no? Cristo todo y en todo. Y es muy particular cómo termina el verso 17, termina nuestra tercera división, que es muy parecido al verso 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Bueno, acá se nos presenta nuestra manera de ofrecer el servicio al Señor. Primero que nada tiene que ser con ánimo. Hacerlo de ánimo. Pero también se nos presenta que tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y de manera agradecida. Bueno, acá podemos verdaderamente referirnos a muchas actividades que hacemos para servir a Dios. Ya sea desde levantarnos para participar de un culto y trasladarnos hasta el lugar, o desde abrir el salón de reuniones, o de cualquier actividad, hermanos. Muchas veces hemos conocido, hermano, hermana, o hemos hecho nosotros las cosas quejándonos. Y cuántas veces muchos de nosotros no hemos participado de cultos con pocos hermanos. ¿Y para qué me voy a ir si no hay ningún hermano? Y ya no lo estoy haciendo con ánimo. ¿Para qué voy a hacer esto si... y bueno, ahí la queja gobierna nuestro corazón. Eso es porque la gracia no está gobernando nuestro corazón, hermano. Y no está la palabra en abundancia, en toda sabiduría. Hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Bueno, hermano, todo lo que hacemos tiene que ser en el mover por medio de nuestra cabeza, que es Cristo.
Vemos que siempre el centro es Cristo. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en el primer verso del capítulo 1, todo el centro es Cristo. Todo el centro es Cristo. Dando gracias a Dios por Él, dice, por Cristo. Nos presentamos al Padre, hacemos todo, sea de palabra o de hecho. Podemos ir a la predicación de un servicio práctico. Todo es en el nombre del Señor Jesús. Bueno, acá también entra, hermanos, las alabanzas, la oración, el servicio, podemos mencionar el bautismo. Todo es en el nombre del Señor Jesús. Todo, hermano. Bueno, y así finaliza, hermano, la completa alabanza, finaliza nuestra división número 3. Una completa alabanza a Dios por medio de Cristo, por medio de Él. Todo lo que somos y tenemos, hermano, es por medio de Cristo. Nunca tenemos que olvidarnos ni equivocarnos. Y bueno, está escrito que toda rodilla se doblará ante el Señor. Toda rodilla va a confesar que el Señor, que Jesucristo es Señor. ¿Y cómo no vamos a nosotros hacer eso ya en este tiempo? Hacer todo en el nombre de Cristo, disfrutando, agradeciendo, exaltando este gran privilegio que nos fue dado a nosotros, de poder hacer todo en el nombre de Jesús con un corazón agradecido. Bueno, y empezamos desde el verso 18, la división número 4 de nuestro estudio. Desde el verso 18 del capítulo 3, bueno, hasta el finalizar nuestra carta, del verso 18 del capítulo 4. Pero podemos notar que también hay temas que se subdividen nuevamente dentro de esta división. Entre el verso 18 al verso 1 del capítulo 4 encontramos que el apóstol Pablo habla de los deberes sociales, podríamos decir, del creyente. Vamos a mirar primeramente el aspecto literal de lo que Pablo está hablando. Habla del asunto familiar primero que nada. En el asunto familiar, el trato, primero el apóstol Pablo habla a las esposas casadas y a los maridos. Y ahí tenemos que mirarlo como un solo grupo, casadas y maridos. Después, verso 20 y verso 21, encontramos hijos y padres. Tres diferentes relaciones, las casadas con sus maridos y los maridos con sus casadas es una. Los hijos y los padres, o los padres con los hijos, es el segundo grupo. Y el tercer grupo es de los siervos con los amos, o los amos con los siervos. Para todo hay un consejo. Para todos tenemos un consejo. Todos los creyentes entramos en cada uno de estos tres grupos, ya sea en uno o en dos o en tres. Muchas veces algún creyente va a ser solamente siervo y no va a ser padre ni ya hijo, porque va a llegar a perder a sus padres, ni tampoco puede ser que llegue a consumar algún matrimonio, pero puede ser siervo y bueno, tiene que escuchar el consejo. O puede llegar a ser amo, bueno, hay que escuchar el consejo. Si somos padres o somos hijos, hay que escuchar el consejo. Si hay mujeres o maridos, bueno, hay que escuchar el consejo de la palabra. La palabra nos quiere dar la guía para que podamos tener una vida victoriosa en nuestra familia, en nuestro andar, en nuestro trabajo, hermanos. Bueno, el verso 18 y el verso 19 vemos a las casadas. ¿Y por qué será que Pablo, siempre podemos hacernos esta pregunta? Cuando encontramos una exhortación o un mensaje concreto dentro de las cartas de Pablo, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice esto Pablo? Por ejemplo, en el capítulo 3 hemos estado viendo las obras carnales, las obras de la carne. ¿Por qué será que Pablo habló de las obras carnales? ¿Y por qué habló de la necesidad de tomar la vestimenta celestial? ¿Por qué habló? Bueno, como hemos dicho en el capítulo 2,
Pablo habló de la divinidad de Cristo, de la deidad de Cristo, porque había un mensaje que negaba esto. Bueno, lo mismo, él necesitaba mostrar el andar en la carne, porque evidentemente muchos santos estaban andando en la carne y no conocían el camino de la victoria. Bueno, lo mismo podemos explicar de esto. ¿Por qué Pablo va a tener necesidad de decir a las mujeres casadas que se sujeten a su marido? Es evidente que las mujeres no se sujetaban a sus maridos. ¿Por qué Pablo va a decir a los maridos que amen a sus mujeres? Porque es evidente que los maridos no amaban a las mujeres, a sus mujeres. ¿Y por qué dice no seáis desapacibles con ellas, no seáis ásperos, amargos? Porque es evidente que los maridos eran muy duros con sus mujeres, muy amargos con sus mujeres. Y hermano, usted que es marido, le quiero invitar ahora cuando terminemos de estudiar, si la próxima vez que tome el primer mate, el más amargo ese, bueno, acuérdese que usted cuando no trata bien a su esposa, bueno, es así como ese trago que ha terminado de tomar. Así usted, hermano, y yo, cuando no tratamos bien a nuestra esposa, no le tratamos suavemente. Bueno, así, hermano. Entonces existía un problema en la iglesia en Colosas, en la familia. Y hasta hoy en día existe este problema. Las cabezas de la familia, que son el hombre y la mujer, son los que tienen que tener la mayor firmeza en la casa. La mayor firmeza en la casa. Para que todo el edificio o el hogar esté bien establecido. Por eso Pablo primero habla al hogar, a la base de la casa, la base del hogar, que son los padres. Pero primero él muestra la relación del marido con la mujer y la mujer con su marido. Y después recién habla de la paternidad y del hijo. Y después habla del servicio externo en un trabajo, en una labor, y la relación entre jefe y siervo. Pero vemos, hermano, que todo el problema que hay en la sociedad y todo el problema que hay en la iglesia también tiene sus raíces en que la mujer no se sujeta a su marido y que el marido no ama a su mujer, que es muy amargo en su trato con ella. Bueno, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Hasta en este tiempo aún continúa este problema, hermanos. Más aún con todas las corrientes de este mundo que proclaman que la mujer empoderada y la mujer es la luchadora, y bueno, así, hermanos, quieren levantar una bandera de la mujer rebelándose en contra de su marido. Y muchas hermanas han sido arrastradas por esta corriente mundana, de manera tal que no se someten al gobierno en la casa de su marido. Está sujeta a vuestros maridos, dice la palabra. ¿Cómo conviene en el Señor? Hay una manera que conviene en el Señor, de que las hermanas se sujeten a su marido. ¿Cómo conviene en el Señor? Bueno, esto tenemos que tratarlo también de manera muy, muy suave, ¿sí? Porque podemos conocer muchas hermanas y hermanos que no han tenido mucho éxito en el matrimonio, de manera que podemos decir que la mujer no podía llegar a ni siquiera a estar con su marido, porque encontramos en este tiempo muchos maridos violentos, muchos hermanos que en su carnalidad y en su falta de someterse al Señor, no tratan bien a sus esposas. Y tenemos a los maridos la exhortación de la palabra de amar a vuestras mujeres. Y evidentemente ya en ese tiempo, el problema de la mujer no era no amar a su marido, sino que no se podía someter nomás al gobierno en la casa, ¿no?
no se podía, pero amar para la mujer, amar es evidente que es algo muy, muy simple, pero todo lo contrario para el marido, evidentemente era muy y es muy difícil amar como la mujer debe ser amada, ¿no? Y tratarla bien, suavemente. Esos son dos problemas que se nos presenta en la iglesia. La mujer no se quiere sujetar a su marido y el marido no quiere amar a su mujer. Eso es una manera también que se manifiesta la carne para destrucción del matrimonio, hermanos. Acá tenemos consejos para el matrimonio. Y bueno, es la palabra la que nos enseña y nos exhorta. Puede leerla cualquier hermano, pero es la palabra la que nos enseña y nos exhorta. Es la palabra. Por eso necesitamos la palabra de Cristo habitando en abundancia en nosotros. Seguramente podemos, algún corazón va a estar diciendo, este hermano joven, ¿quién nos va a enseñar de matrimonio? Pero bueno, hermano, estamos leyendo nomás la palabra, ¿sí? Porque así las casadas tienen que estar sujetas a su marido y el marido tiene que estar amando a su mujer y tratando suavemente. Bueno, porque generalmente el creyente quiere escuchar el consejo de hermano que mínimo tenga 50 años de marido y la esposa tenga 70 años de esposa. Y ahí, bueno, ahí también puede aconsejar. Pero es la palabra, hermano, la que nos enseña y nos exhorta. La palabra. Es la palabra la que tiene poder. Puede ser un hermano joven, un hermano anciano, pero tiene que leer la palabra. Tiene que estar de acuerdo a la doctrina, hermano. Por eso necesitamos ceñirnos los lomos con la verdad. Sí, hermano, les llamo, hermano, les aliento, hermano, que se ciñan los lomos de la verdad, hermano. Con esto ya vamos a terminar, hermano, porque ya hemos llegado a tiempo. Necesitamos la palabra, hermano. Necesitamos ser llenos de la palabra, hermano, para que nuestros ojos sean abiertos. La preparación de la esposa de Cristo no es solamente tratar bíblicamente, no, hermano, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, toda nuestra mente tiene que estar completamente lleno del Señor, gobernado completamente por el Señor. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hermano. Bueno, ahora el Señor, vemos que ya nos habló de la doctrina, de los peligros de la doctrina, de los peligros de nuestra carne. Ahora vamos, la palabra nos está hablando de los maridos y la esposa. Bueno, ahí tenemos que ser corregidos, hermano. Y tenemos que orar al Señor para que podamos ser corregidos, porque en estos tiempos es muy fácil. Total, la ley ya nos permite por cualquier cosa divorciarnos. Y bueno, y vamos a divorciarnos, dice el creyente. Y se olvida el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Todo esto con ayuda de nuestro Dios vamos a tratar de aprender, hermano. O refrescar la enseñanza. Pues estoy seguro que la mayoría, hermano, ya ha escuchado muchas veces esta enseñanza, pero necesitamos aprender y aprender. Bueno, hasta acá, hermanos, terminamos el estudio de hoy. Que el Señor bendiga ricamente, hermanos.